El calor de julio abrazaba las calles empedradas de Ronda, ese rincón encantado en el sur de España donde el cielo parecía más azul y las piedras susurraban historias antiguas. Sofía Romero, una joven de 20 años con ojos curiosos y andar ligero, acababa de llegar en tren desde Valladolid, en busca de algo, aunque aún no sabía qué. No llevaba un plan claro, solo un deseo firme, perderse, desconectarse, respirar otro aire. El pequeño hotel donde se alojaba estaba ubicado cerca del centro histórico, con ventanas que daban a un patio lleno de bugambillas. Esa mañana, al bajar a desayunar, escuchó hablar a una recepcionista sobre una visita guiada por el casco antiguo. «Empieza en media hora», dijo. Sin pensarlo mucho, Sofía se apuntó. El punto de encuentro era la Plaza de la Merced, donde un grupo de turistas esperaba bajo la sombra escasa de los naranjos. Entonces lo vio. Aquel chico, alto, de piel tostada por el sol, con una sonrisa relajada y una carpeta en la mano. «Buenos días a todos», dijo con voz firme. «Soy Alejandro, y seré vuestro guía hoy. Bienvenidos a Ronda». Sofía sintió que su corazón daba un pequeño salto. No era solo por su aspecto, aunque sus ojos oscuros y su pelo revuelto ayudaban, sino por la forma en que hablaba, pausado, con pasión, como si cada rincón del pueblo fuera una extensión de su propia historia. La excursión comenzó con un paseo por el Puente Nuevo, donde el abismo cortaba la ciudad en dos y el viento jugaba con los cabellos de los visitantes. Alejandro se detenía a menudo, contaba anécdotas, miraba al grupo, y de vez en cuando, sus ojos se posaban en Sofía un segundo más de lo necesario. Ella lo notaba. Pasaron por antiguas murallas, patios ocultos, callejones estrechos que olían a jazmín. Alejandro hablaba de los moros, de las leyendas de bandoleros, de la nobleza caída y las mujeres fuertes de Ronda. Sofía, fascinada, no perdía detalle. A veces le hacía preguntas. Él respondía con una sonrisa, como si disfrutara ese pequeño diálogo privado en medio de la multitud. En el último tramo, cuando el grupo se dispersaba en una plaza llena de terrazas, Alejandro se acercó a ella. «¿Primera vez en Ronda?», preguntó con naturalidad. «Sí, y no será la última», respondió ella con una sonrisa tímida. «Espero que no». Y se marchó, dejando en el aire una mezcla de certeza y misterio. Sofía volvió al hotel caminando despacio, sin mirar el móvil, saboreando el momento. Al abrir la puerta de su habitación, escuchó una voz en el pasillo. Levantó la vista. Era él. Alejandro. Estaba sacando la llave de la habitación, justo enfrente de la suya. Ambos se quedaron unos segundos en silencio, sorprendidos. «Parece que el destino tiene buen sentido del humor», bromeó él. «Oh, buenos planes», dijo ella, sin pensarlo. Él sonrió. «¿Te gustaría cenar esta noche? Hay un sitio que no sale en los mapas, pero tiene las mejores vistas de la ciudad». Sofía dudó solo un instante. «Claro». Y así, sin grandes gestos ni promesas, comenzó lo que sería mucho más que una simple coincidencia de pasillo. Sofía se quedó unos segundos mirando la puerta que Alejandro acababa de cerrar tras entrar en su habitación. El pasillo del hotel, silencioso y bañado por la luz dorada de la tarde, parecía haberse convertido en una especie de escenario. Era una coincidencia improbable, pero en ese momento no le pareció ni absurda ni casual. Un par de horas después, cuando ya había descansado un poco y se estaba colocando un vestido ligero frente al espejo, alguien llamó suavemente a la puerta. Al abrir, Alejandro estaba allí, con una camisa blanca remangada y una expresión serena. «¿Lista para descubrir un rincón secreto de Ronda?», preguntó con un gesto divertido. «Siempre estoy lista para descubrir algo nuevo», respondió Sofía. Salieron caminando sin prisa por las calles empedradas que a esa hora comenzaban a vaciarse. El calor del día daba paso a una brisa suave, y la ciudad tomaba ese aire melancólico que solo conocen los pueblos antiguos al caer el sol. El lugar no estaba lejos.
una pequeña terraza escondida entre casas encaladas, con vista directa al Tajo de Ronda. Las mesas eran pocas, la luz tenue, y los platos, sencillos y auténticos, salmorejo, berenjenas con miel, queso curado, vino de la serranía. ¿Siempre traes a tus grupos aquí?, preguntó Sofía mientras partía un trozo de pan. Nunca, respondió él, mirando hacia el horizonte. Este lugar es para las personas que quiero que recuerden Ronda como algo más que una postal. Ella lo observó un segundo más de lo necesario. Había algo en su forma de hablar, en su mezcla de seguridad tranquila y respeto por el silencio, que le hacía sentir confianza. Hablaron sin esfuerzo. De sus familias, de lo que esperaban del futuro, de lo que ya sabían que no querían repetir. Sofía le contó sobre su deseo de viajar sola, de dejar atrás expectativas ajenas y descubrir el mundo a su manera. Él le habló de cómo había crecido en Ronda, pero soñaba con enseñar historia algún día en la Universidad de Granada. ¿Y por qué no te vas ya?, preguntó ella, curiosa. Porque hay cosas que uno solo entiende cuando está listo. Y a veces, hay que esperar al momento justo. No hubo silencios incómodos, ni gestos que rompieran la naturalidad. La conexión que crecía entre ellos no necesitaba apresurarse. Era como una música suave de fondo, constante pero discreta. Durante los siguientes días, Sofía y Alejandro se volvieron inseparables. Por las mañanas, ella recorría algunos museos o callejuelas por su cuenta, pero al caer la tarde, siempre terminaban encontrándose. Paseaban por los miradores más solitarios, donde el río se perdía entre las rocas. Se sentaban en bancos bajo los naranjos, compartiendo helados o simplemente contemplando el cielo. Una tarde, mientras el sol teñía las fachadas de un tono ámbar, Alejandro se volvió hacia ella. Nunca pensé que unas vacaciones de alguien pudieran cambiar mi rutina tan rápido. Sofía sonrió, pero no respondió. Sentía lo mismo, aunque no se atrevía aún a decirlo en voz alta. No era miedo, era una especie de respeto por algo que apenas comenzaba. Y así, sin promesas ni urgencias, se fueron conociendo. No hacían falta caricias. Bastaban las palabras, las pausas, los silencios cómodos y esa forma de mirarse que decía más que cualquier gesto. El último día amaneció con un cielo despejado y un silencio especial, casi suspendido. Sofía abrió los ojos antes de que sonara la alarma. A través de la ventana, el sol apenas comenzaba a iluminar los tejados blancos de Ronda. Había algo distinto en el aire, una especie de pausa entre lo vivido y lo que estaba por terminar. Se vistió sin prisa, dejando que cada gesto tuviera su tiempo. No quería correr, ni siquiera pensar demasiado. Su maleta ya estaba casi lista, apoyada junto a la puerta. Hoy regresaría a Valladolid. Su viaje terminaba, pero algo dentro de ella sabía que no se iría igual. Tocaron la puerta con suavidad. Al abrir, encontró a Alejandro, con una bolsa de papel en la mano. «Desayuno improvisado», dijo él, levantándola con una sonrisa. «¿Sabías que no iba a bajar?» Lo intuía. Bajaron caminando hacia uno de los parques junto al Tajo. Era temprano, y la ciudad aún dormía. Se sentaron en un banco frente al desfiladero. Sacaron un par de bollos, zumo y algo de fruta. No hablaban mucho. No hacía falta. «¿Sabes?», dijo él de repente. «A veces la gente se cruza en nuestra vida por un instante, pero deja una marca más profunda que aquellos que están siempre». Sofía lo miró, intentando memorizar su expresión, el modo en que sostenía el vaso de cartón, como la brisa movía un poco su cabello. «Y a veces, ese instante es suficiente», respondió ella. La mañana avanzaba sin que lo notaran. Finalmente, Sofía miró la hora y suspiró. «Tengo que volver al hotel. El tren sale en 1 hora». Caminaron juntos de regreso. Al llegar al pasillo de las habitaciones, ella se detuvo frente a la suya. «Espérame abajo». «¿Sí?» «Claro». Entró, revisó que nada quedara olvidado
y buscó en su mochila una pequeña postal que había comprado el primer día. En el reverso escribió con su letra clara y firme: «Gracias por hacer este viaje inolvidable». La dobló con cuidado, la metió en un sobre y lo guardó en su chaqueta. En la estación, el tren ya estaba en el andén. Alejandro no decía mucho, pero sus ojos hablaban. Sofía lo abrazó con sinceridad, sin exageraciones. «No hace falta prometer nada», dijo ella. «Lo que vivimos ya vale por sí solo». Él asintió. Ella le entregó el sobre. «No lo abras hasta que me haya ido». Subió al vagón. Se asomó a la ventana mientras el tren comenzaba a moverse. No lloró. Solo sonrió, una de esas sonrisas llenas de emoción contenida. En el andén, Alejandro permaneció quieto, con el sobre en la mano. Cuando el tren desapareció en la curva, lo abrió. Leyó la frase, una vez, 2 veces. Luego guardó la postal en el bolsillo interior de su chaqueta. No dijo nada, pero sus ojos brillaban. Volvió a la ciudad despacio, sin prisa. Algo en él había cambiado. Sofía, mientras tanto, contemplaba el paisaje que pasaba tras la ventanilla. No sabía qué le esperaba en casa, pero sí sabía que ese verano en Ronda la había transformado. Y mientras el tren avanzaba, una idea se dibujaba suavemente en su mente. ¿Y si no era un final? ¿Y si solo era el principio de otra historia? Gracias por vivir esta historia con nosotros en Diario de Amor. Suscríbete, dale like y no te pierdas los próximos capítulos donde el deseo y el destino vuelven a cruzarse.